Hola chicos y chicas de YouTube, espero les guste este video y trataré de traer más con más frecuencia. Si te gustó dale me gusta y suscríbete al canal. ¿Por qué los hombres se esconden la mano en las pinturas y fotografías? ¿Qué dicen los amantes de las teorías de la conspiración? Cualquier hábil observador de la historia del arte podrá darse cuenta de aquella curiosa, peculiar pose con la que muchos hombres ilustres han sido retratados. Aquella postura en la cual esconden su mano bajo su saco o chaleco, no importa su procedencia o contexto, desde la pintura de los nobles hasta alguna fotografía de personas de menor rango aristocrático, suelen compartir esta seña, que por cierto tiene un significado mucho más profundo de lo que aparenta. Los curiosos e historiadores del arte han observado a estos hombres parados o sentados con finos sacos o modestos chalecos, como si compartieran un código secreto. Los amantes de la teoría de la conspiración aseguran que se trata de un código masónico, mientras que la evidencia profesional sugiere otro tipo de teoría. El retrato de mano en chaleco del siglo XVIII. Esta tradición se remonta mucho antes del siglo XVIII. Algunos círculos sociales de la antigua Grecia consideraban una falta de respeto hablar con la mano fuera de la ropa. Por lo tanto, las estatuas del siglo VI a.C. mostraban a oradores célebres como Solón con la mano metida en sus manos. Siglos después, cuando esta tradición parecía olvidada, los artistas comenzaron a buscar inspiración en la antigüedad y volvieron a representar sujetos en una pose similar, creyendo que transmitía un comportamiento noble, tranquilo y buena educación, tal y como se puede ver en muchos de los retratos de Napoleón Bonaparte. Algunos piensan que esta pose era resultado de la poca habilidad que tenía el artista para retratar manos, mientras que otros piensan que pudo haber estado asociado también con los fuertes dolores de estómago provocados por el cáncer. Sin embargo, es más probable que siguiera una tradición. En 1738, François Nibelung escribió en su libro que la pose de la mano dentro del chaleco significaba audacia varonil templada como modestia. Cuando la fotografía comenzó a popularizarse a principios del siglo XIX, esta tendencia continuó retratando a personalidades como el presidente de los Estados Unidos, Franklin Pierce, hasta José Stalin, Simón Bolívar o Carlos Marx. Conforme pasó el tiempo, esta tendencia comenzó a disminuir. Mientras que los seguidores de la teoría de las conspiraciones sugieren que la mayoría de las personas que usan este signo son miembros de los masones, considerado la gran importancia de este gesto en los rituales masónicos y en hecho de que toda élite era parte de la masonería o por lo menos la conocía. Es simplemente imposible que la recurrencia de este signo pueda ser el resultado de una coincidencia. La mano oculta se puede encontrar en algunos rituales secretos en los líderes mundiales que usan este signo. Está diciendo sutilmente a otros iniciados de la orden. Se dice que este gesto de la mano está inspirado en el Éxodo. El corazón representa lo que es y la mano lo que se hace. Por tanto, se puede interpretar como lo que somos es lo que hacemos. El significado simbólico de este gesto podría explicar la razón por la que
están ampliamente utilizados por masones famosos. La mano oculta le permite a los otros iniciados saber que el individuo representado es parte de esta hermandad secreta y que sus acciones se inspiraron en la filosofía y creencias masónicas. Además, la mano que ejecuta la acción está oculta detrás de la tela, lo que simbólicamente puede referirse a la naturaleza descubierta de la masonería.